Buenos días, amados hermanos y hermanas, Dios los bendiga, bendiciones. En esta preciosa mañana queremos hablarle bajo el tema el precio de la cruz. Bendito sea el nombre de Jesús. Entramos a lo que se conoce en el mundo católico como la Semana Santa, hermanos. Y queremos a través de este video no darle una Semana Santa, sino que enseñarle, hermano, el verdadero precio que se pagó en la cruz del Calvario. La palabra del Señor habla, hermanos, de que Jesús, de que el justo murió por los injustos. La palabra del Señor, hermano, nos muestra que la cruz, mi hermano, para muchos es un símbolo de derrota, para otros es un símbolo de maldición, para otros es algo que no tuvo más que una muerte más de un simple hombre. Pero ¿qué nos dice la palabra, hermanos, en el libro de Aleluya? Miren lo que dice, hermanos. Romanos 15:17 dice: por tanto recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Otra vez dice: alegrados gentiles con su pueblo. Otra vez: alabad al Señor todos los gentiles, magnificadle todos los pueblos. Hasta ahí, mire lo que dice. La palabra habla, hermanos, de que de los dos pueblos Dios hizo un solo pueblo. El precio de la cruz, mi hermano, fue un precio tan valioso, que la iglesia, que el ser humano debe de entender. La cruz, mi hermano, no estamos hablando de la madera, sino que estamos refiriendo, mi hermano, al sacrificio que Jesús hizo. La palabra del Señor demandaba, mi hermano, sangre perfecta, sangre inocente de un cordero sin mancha. Cuando la palabra, mi hermano, habla en el libro de Génesis, desde el libro de Génesis, mi hermano, Dios demandaba, aleluya, la redención por medio de sangre. La palabra del Señor dice que sin derramamiento de sangre no había perdón de pecado. Muchas veces nos preguntamos por qué Jesús, mi hermano, murió de una forma tan sádica, de una manera tan sangrienta, una manera, mi hermano, tan horrenda, se podrá decir. Porque la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, mi hermano, científicamente fue una de las maneras más sádicas, mi hermano. Porque no solamente Jesús fue latigado, sino que a través, mi hermano, del camino al Calvario, fue un proceso tan doloroso que le tocó cargar su propio madero para poder llevar, mi hermano, ir cargando y ser latigado, porque cada latigazo, mi hermano, tenía un precio que pagar. La palabra del Señor dice que por sus llagas hemos sido nosotros curados. El precio más grande, mi hermano, de la redención no fue tanto los milagros, fue haber salvado al hombre de los pecados. Porque a veces, hermano, tenemos la palabra que dice que por sus llagas hemos sido curados. Sí, es un precio, mi hermano, que Jesús pagó por nuestro milagro. Porque por cada latigazo, porque por cada llaga que Jesús le hicieron en camino al Calvario, fue el precio que se pagó por nuestro milagro. Porque gracias a cada latigazo que le metieron, ay Dios mío, fue pagado nuestro milagro. Pero hay algo más profundo a eso. En el libro de Hebreos, hermanos, dice la palabra que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Qué tan importante, hermano, era que Jesús muriera crucificado. Porque si hubiera muerto, aleluya, de otra manera, no hubiera habido derramamiento de sangre. Era necesario que el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, pagara el precio más grande, derramar su sangre preciosa por nosotros los pecadores. Porque si no hubiera habido derramamiento, aleluya, de sangre, usted y yo estuviéramos muertos en delito y pecado, porque el mismo Dios había puesto en su ley que tenía que haber sido derramada sangre para que hubiera remisión de pecados. El precio de la cruz, mi hermano, fue tan grande
A veces pensamos que Jesús murió. Hay gente que dice que Jesús murió porque era un fanático. Pero quiero decirte, Jesús no murió por ser un fanático. Jesús murió con un propósito. La cruz, mi hermano, tenía un propósito. Y esa cruz, mi hermano, tuvo un cumplimiento, el cual, mi hermano, hasta este momento sigue teniendo vigencia para salvar al más vil pecador. En los evangelios podemos ver cuando Jesús estaba en la cruz. Hay veces que no entendemos. Jesús es condenado para que Barrabás saliera libre. Jesús está en la cruz para poder salvar a aquel que estaba muriendo. ¿Por qué, mi hermano? Porque Jesús en su expiación no solamente muere por aquellos que lo aceptan, sino aquel, mi hermano, aún Barrabás. Imagínese cuando Barrabás se dio cuenta que el pueblo estaba pidiendo a un malhechor, aleluya, para ser liberado, y aquel inocente estaba siendo muerto por su delito. El justo estaba muriendo por los injustos. Pero el camino de la cruz, mi hermano, mi hermana, marca 3 etapas muy fuertes. Desde el pretorio, de antes de salir cuando estaba ahí con Pilato, Jesús tuvo un encuentro, porque dice la palabra, hermano, que la mujer de Pilato le dijo: no tengas nada con ese hombre, porque esta noche he tenido un sueño con él. Porque la mujer sabía que ese hombre no era cualquier hombre. La mujer de Pilato sabía que Jesús era más que un profeta. La mujer de Pilato sabía que Jesús no era un hombre común y corriente. Aún el mismo Pilato sabía eso. Porque el mismo Pilato sabía que por envidia lo habían entregado. Porque aún Jesús, mi hermano, causó tanto revuelo con los líderes religiosos, que causó tanta envidia, que fue la misma envidia que llevó a que lo crucificara. Pero quiero decirte, mi hermano, que no fueron los sacerdotes, no fueron los fariseos, no fueron los saduceos los que llevaron a Jesús a la muerte. Fue el propósito eterno del Padre que llevaron a Jesús a morir en aquella cruz. En el Getsemaní, hermanos, vemos a Jesús llorando y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque a veces, hermano, no entendemos que Jesús, aleluya, vino en obediencia al Padre, que es el siervo sufriente de Isaías profetizado. Porque aunque los judíos lo rechacen, tienen que entender que Jesús es el siervo sufriente de Jehová, que estaba profetizado en el libro de Isaías. Aquel que decía que como que escondimos de él su rostro, le tuvimos por azotado de Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque cuando los judíos lo crucificaron, cayó todo el juicio de Dios sobre su cuerpo. Porque siendo, mi hermano, un Dios, siendo perfecto desde ese hombre, no tenía que haber muerto por nuestro pecado. Por eso dice la palabra: el justo murió por los injustos. Porque el que no merecía morir, murió por los que merecíamos el infierno. Porque, aleluya, dice el libro de Romanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando usted y yo entendemos el precio de la cruz, tenemos que ser agradecidos. No se trata de cada año cargar un crucifijo, o cada año ir a hacer procesiones, sino que cada día, como Jesús dijo: si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Porque realmente, hermano, tomar la cruz de Cristo es tomar el sacrificio. Porque realmente ser un cristiano verdadero es vivir sacrificado diariamente la carne, matar los deseos carnales. Porque cuando Jesús fue a la cruz, mi hermano, Él dejó todos sus conceptos humanos y fue en obediencia al Padre por amor a ti y a mí. Porque a veces, hermano, el ser humano le lee en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la gente dice: Dios amó al mundo que envió a su Hijo. Sí,
Pero ¿cuánto fue su amor? Jesús dijo, en esto consiste el amor, en que yo ponga la vida por las ovejas. Jesús puso su vida inocente para redimirnos. Jesús dio su vida para salvarnos de la condenación eterna. El precio de la cruz fue tan alto. La Biblia dice que fue la sangre del mismo Dios que fue derramada en aquella cruz para redención y perdón de nuestros pecados. Porque quiero decirles, si Jesús no hubiera muerto en esa cruz, usted y yo estuviéramos condenados, porque la sangre de su Hijo, dice la palabra, nos limpia de todo pecado. La sangre del Cordero de Dios es la que nos limpia, la que nos purifica, pero esa sangre fue vertida y fue sellada en la cruz del Calvario. La palabra dice que, aleluya, que maldito todo aquel que es colgado en un madero. La palabra del Señor enseña, hermano, que Jesús cargó nuestra maldición en aquella cruz. ¿Cuál es la maldición que Jesús cargó en el madero? Aleluya, el pecado de todos los hombres, porque el que no conoció pecado se hizo pecado por causa de nosotros, dice la palabra del Señor. ¿Para qué, mi hermano, se hizo pecado? Porque el pueblo judío tenía una ley, la ley moral, la ley ceremonial, que a través de ritos, el pueblo judío podía redimirse. Pero la iglesia gentil, el pueblo gentil, aquel pueblo que estaba lejos de la ciudadanía de Dios, Dios por medio de Jesús reconcilió a los que estaban lejos y nos acercó a Él por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. A través de a través de la cruz del Calvario, Dios quitó la carta de los decretos que nos era contrario, aquella carta que nos condenaba, aquella carta que decía, tú no mereces salvación porque no eres el pueblo de la promesa. Jesús la quitó y la clavó en la cruz del Calvario y nos reconcilió con el Padre por medio de su sacrificio. Esta es la obra que hizo Jesús a través de la cruz. La cruz para muchos, dice Pablo, que es locura. Para los sabios de locura, porque dicen, ¿cómo puede ser posible que aquel hombre haya muerto por todos los seres humanos? Porque muchas veces el ser humano docto no entiende el sacrificio perfecto que Jesús tuvo que haber hecho para poder redimirnos. Porque mucha gente pelea que el bautismo, que si no te bautizas no eres salvo. Pero yo quiero decirte una cosa, la palabra dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. El agua no salva a nadie. Es una mentira antibíblica sacada de contexto. Alabado sea el nombre de Jesús. Que si no te bautizas no eres salvo, porque el que te salva no es el agua, el que te purifica no es el agua, es la sangre de su Hijo derramada en la cruz del Calvario. Eso es la diferencia que debemos de entender. Dice la palabra, si Dios es quien nos justifica, ¿quién nos podrá condenar a los escogidos? Si Cristo es el que te justifica, ¿quién te podrá condenar, amada iglesia? Tenemos que entender que en la cruz tú y yo fuimos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Por eso cuando aquel hombre estaba clavado en la cruz, le digo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús no le dijo, deja que vaya y en 1914 resucite, porque ellos inventaron los testigos de Jehová y reine, sino que Jesús le dijo, de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque cuando un creyente muere, aleluya, dijo Pablo, que si Cristo no murió, vana nuestra fe, pero si Cristo murió, somos los más bienaventurados, porque Cristo murió, si es cierto, murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, está sentado a la diestra de Dios y está a punto de regresar por su iglesia. Dice el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 28, que Cristo ya no regresa con relación al pecado, sino que ahora viene a redimir a los que esperaron en Él. Yo quiero decirte, Jesús ya no viene a ser crucificado. Jesús ya no viene a ser otra vez, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, hacer un sacrificio, porque Él ya lo hizo. Dice el libro de Hebreos que una vez y para siempre lo hizo. Ya no necesitamos estarnos sacrificando cada vez
que no necesitamos crucificarnos cada vez como lo hace la Iglesia Católica, que en cada misa den sacrificio, porque la Biblia dice que una vez y para siempre Jesús fue ofrecido a Dios por los pecados para que usted y yo fuéramos justificados. Aleluya. Ahora nosotros nos reunimos, buscamos su voluntad por amor a Él. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos. Yo le pregunto a usted, amigo, hermano, ¿qué tan fácil sería tomar la cruz? Verás que no sería fácil crucificarnos, morir, tomar el lugar de Jesús. Pero Él hizo lo más imposible. Él tomó nuestro lugar que usted y yo merecíamos. Él fue a la cruz a morir para tomar nuestro lugar, a salvarnos y justificarnos delante de Dios Padre y darnos una nueva vida. Porque Jesús dijo que si, aleluya, Jesús dijo en Juan 14, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esta es la promesa, que por medio de su sacrificio usted y yo somos salvos, somos redimidos y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Por medio de su sacrificio tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Por medio de su sacrificio tenemos una esperanza allá en el cielo. Por medio de su sacrificio hoy podemos, dice la palabra, tenemos acceso directo ante el trono de su gracia. Porque ahora el camino de la cruz Jesús ya lo caminó. El camino de la cruz, mi hermano, es un camino de dolor, es un camino de rechazo, es un camino de sufrimiento, es un camino, aleluya, de desgaste físico. Pero quiero decirte en esta tarde, el camino de la cruz está marcado por una victoria allá en el Calvario. ¿Por qué? Porque allá en el Calvario, cuando Jesús dijo consumado es, Jesús dijo hecho está, consumado es. Cuando la palabra dice consumado es, nos da a entender, mi hermano, que ya se acabó todo, se acabó la ley. Por eso dice la palabra, el fin de la ley es Cristo. Porque la ley que te condenaba ya no tiene vigencia sobre tu vida. Porque ahora dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Esto, mi hermano, la gente indocta, los ateos, los incrédulos no lo entienden, porque esto no se entiende con la mente. Esto es revelación pura. ¿Por qué? Porque aún científicamente se ha descubierto que el Jesús bíblico es un Jesús histórico que existió. Porque sé que este video lo van a ver ateos, lo van a ver religiosos, lo van a ver católicos, evangélicos. A mí no me interesa tu grupo con el que pertenezca. Si tú eres ateo y no crees, pues no me interesa, porque yo sé que Jesús murió por todos de los pecadores, de los cuales yo soy primero. Yo personalmente tengo que hacer lo que me corresponde como gente que cree en el sacrificio de Jesús. Por eso la Biblia dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente que no quiere venir a Jesús es porque no quiere que sus obras sean reprendidas. Es porque la gente, mi hermano, está impuesta, aleluya, a seguir el camino ancho, pero no quiere seguir el camino del sufrimiento, el camino de la cruz. Yo quiero decirte, el precio de la cruz fue tan grande que Jesús no retrocedió. Cada latigazo, cada escupida, cada jalada de barbas, cada burla, aun cuando los soldados repartieron sus ropas, dice la palabra que Jesús no abrió su boca, que fue como cordero al matadero. Esto es lo que nos enseña, que cuando nos difamen, cuando nos calumnien, cuando levanten en contra nuestra, callar, que el que habla es Dios por nosotros. Porque aún, mi hermano, cuando los fariseos que se burlaban de Jesús y mandaron sellarla, ay Dios mío, mandaron sellar la tumba, dice la palabra que el tercer día, ay Dios mío, se paró un ángel allá, ay Dios mío, se pararon ángeles allá en la tumba para anunciar que el que estaba crucificado había resucitado. Las mujeres iban turbadas porque habían pensado que Jesús había muerto, pensaron que la esperanza en Jesús se había acabado, pero se les había olvidado que la cruz era solamente un propósito, no era el final de Jesús, era solamente un propósito para redimirlo. De que aquellas mujeres dijeron, ¿quién nos moverá la piedra
piedra, y cuando aquellas mujeres se van acercando temprano en la madrugada del domingo, dice que ven la piedra removida, pero aquellas mujeres se asoman atemorizadas pensando que se habían robado a Jesús. Pero dice que cuando aquellas mujeres están pensando que Jesús se lo habían robado, dice que se aparecen dos ángeles y le dice: mujeres que estáis mirando, yo sé a quién buscáis. Buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Él ya no está más aquí, sino que ha resucitado, porque el Maestro había resucitado. Él había dicho que era necesario que después de 3 días Él volvería a la vida, porque la cruz no era el final de su partida, en la cruz era el principio de la victoria que Dios iba a obtener para la raza humana caída. Aquellas mujeres, dice la palabra, que salieron acobardadas, atemorizadas, y llegaron ante donde estaba María y las demás mujeres y le dijeron: no vimos a Jesús, pero vimos a 2 seres que nos dijeron que Él ha resucitado. Y Pedro y Juan y los otros apóstoles dijeron: no puede ser posible. Nosotros vimos que lo crucificaron. Nosotros vimos que le enterraron la lanza. Dice que Pedro salió corriendo apresurado, queriendo ver a ver si era cierto. Pero dice que mientras ahí va Pedro ve con lo que fue envuelto, que estaba bien acomodadito. Pero María estaba llorando. María Magdalena, me parece que es. Estaba llorando afuera del sepulcro, y Jesús se le aparece y le dice: salve María, muy favorecida. Y dice que aquella mujer le dijo: cállese. Empezó a adorar porque reconoció que era Jesús, pero le dijo: no me toques, porque no he subido a mi Padre, vuestro Padre, y a vuestro Dios. Esto quería decir que Jesús aún no había completado su ministerio. Pero cuando Jesús asciende, se presenta ante el santuario mayor en el cielo para presentar su sacrificio perfecto. Ahí comienza a abogar. Por eso los apóstoles estaban turbados, y dice que aquellos que iban en camino de Emaús, aquellos apóstoles estaban tan traumados, tan turbados de que Jesús lo habían crucificado. Pero se les había olvidado que la cruz no iba a ser el fin de Jesús. Jesús ya había dicho: voy a Jerusalén, voy a ser crucificado, menospreciado. Pero los discípulos lo habían entendido. Después de que entendieron el propósito de Dios, empezaron a predicar el valor de la cruz. No la cruz de madera, sino que empezaron a predicar el verdadero valor del sacrificio de Jesús. Aleluya. El precio de la cruz. Amén, hermanos. Así que en esta hora yo quiero decirte: el precio de la cruz fue el precio más grande y más caro que le costamos a Dios. Así que, hermano, amigo, que tú me vas a ver este video, quiero decirte: valoremos el precio de la cruz. Jesús dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué es ser cristiano? No es ser un religioso más. Ser cristiano es seguir los pasos de Jesús, de rechazarnos a nosotros mismos, ya no vivir para mí, sino vivir para Él. Así que en esta mañana, a la hora que vas a ver este video, mi deseo es de que tú y yo podamos entender el precio de la cruz. El precio de la cruz fue el precio mayor que Dios ha pagado por nuestros pecados. Dios te bendiga, Dios te guarde. Es el deseo de tu hermano pastor evangelista Ley Durán Rodríguez. Saludos desde Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, México.